Buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a Guerras y Geopolíticas. Hoy vamos a tocar un tema muy serio y bastante interesante para aquellos que les interesa los problemas que está habiendo ahora mismo en África, ¿ok? Hoy vamos a hablar del Congo. No sé si lo sabéis, pero está habiendo un conflicto bastante intenso en el que están muriendo bastantes civiles, está habiendo bastantes bajas civiles, y aquellos que están llevando a cabo estos crímenes es puedo llamar un grupo paramilitar llamado M23, ¿ok? Más tarde hablaremos sobre ellos, sobre quiénes les financian y lo que están haciendo. Bueno, para aquellos que no sepáis dónde está el Congo, aquellos que venís de Latinoamérica, pues de aquí tiramos a África. Aquellos que venís de Europa, España, de aquí tiramos a África. Acordaos de Níger, que hemos estado reportando recientemente sobre ello. Acordaos de Mali también, Burkina Faso. Pues si bajamos prácticamente al corazón de África, aquí está el Congo, lo que se describe aquí como DRC, que está en inglés, significa la Democratic Republic of Congo, que es la República Democrática del Congo, ¿vale? Ok, hoy nos vamos a centrar en una región específica, ok, en la región de Goma, que está en el este del país, junto a la frontera con Ruanda, Burundi, Uganda y Tanzania, ok. Como veis, la capital del Congo está aquí, es Kinshasa, está prácticamente al otro lado de la zona a la que nos vamos a referir hoy, pero es un país bastante grande, es el centro de África. Como veis, aquí hay muchos bosques, muchos de estos bosques son zonas protegidas, ¿ok? Por organizaciones occidentales. Ok, la región en la que vamos a concentrar hoy va a ser esta región de aquí. ¿Veis aquí donde pone Goma? ¿Ok? Esta es la región en la que nos vamos a concentrar, en Mwenga y Kitsanga, ¿ok? Esta región en general en África se llama la región de los grandes lagos. Como veis aquí tienen lagos inmensos, los cuales contienen mucha riqueza, ¿ok? También se dice que de aquí nace el río Nilo, el cual desemboca, pues ya sabéis dónde, va a Egipto y desemboca en el mar Mediterráneo. Y donde vamos a centrar más es en esta zona que veis aquí, ¿ok? Como os he dicho antes, Goma, donde está Ruanda, Uganda. Estos dos países, como ya sabéis, hubo un genocidio bastante hablado, publicado en los medios occidentales en su época, en los 90, y sobre todo en Ruanda teníamos un genocidio, conflictos entre los Hutus y los Tutsis, que más que genocidio eran desacuerdos entre potencias occidentales, donde teníamos a los franceses y a los americanos luchando por su propio interés. Y estos conflictos de interés han seguido hasta el día de hoy, y no solo se han quedado en Ruanda y en Uganda, sino que se han expandido también al Congo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí Ruanda, donde tenemos al actual presidente Kagame. Kagame es de etnia Tutsi. Solo dejar claro que los Tutsis y los Hutus fue una etnia artificial creada por diferentes imperios occidentales, y se creó basándose en su labor, ¿ok? Teníamos un grupo de personas que se dedicaban más a la administración, a las finanzas en el país, y otros que se dedicaban a la agricultura. Los que se dedicaban a la agricultura obviamente eran más pobres, y estos eran los que llamamos los Hutus, y los que se dedicaban a las finanzas, etcétera, los que tenían una posición más privilegiada en la sociedad, eran los Tutsis. Pues el presidente actual, Kagame, es Tutsi, ¿ok? ¿Por qué digo que esta etnia fue inventada? Porque no se podían diferenciar los unos a los otros, a pesar de que trajeron todo tipo de libros los que colonizaron el país. Varios países lo colonizaron en diferentes épocas, pues crearon diferentes documentos para mostrar las facetas faciales de los Hutus y los Tutsis, que si los Tutsis eran un poquito más altos, la nariz más fina, cosas inventadas. Entonces lo que hicieron fue poner su etnia en su DNI o en su pasaporte. Y así es como se consiguió un genocidio de una forma efectiva. Se enseñaba el pasaporte o el DNI y se cortaban brazos o se cortaban cabezas, se violaba y se asesinaba gente, prácticamente en el genocidio de Ruanda. Pues al principio obviamente fueron un conflicto interno donde los Hutus
que como os he dicho era dentro de Ruanda, eran los menos beneficiados, pues ganaron unas elecciones y los tutsis obviamente no estaban de acuerdo. Es más, uno de sus líderes, el que ganó prácticamente, estaba en un avión y ese avión fue destruido, supuestamente por un sistema tierra-aire, ¿ok? Portable, y murió. Por lo cual los hutus se enfadaron después de estos eventos y se decidieron que iban a atacar a los tutsis porque creían que ellos fueron los que asesinaron a su presidente elegido. Y así comenzó un genocidio. Antes del genocidio hubo todo tipo de, ¿cómo decir?, de estigmatización a la oposición, ¿ok? Que se llamaban cucarachas, que si eran subhumanos. En las radios se decían que había que eliminar a todos los tutsis. Y fue una guerra muy violenta, en la cual se utilizaron machetes, todo tipo de armas que llevas en la mano para asesinar a todo de forma indiscriminada, ¿ok? Luego más tarde los tutsis huyeron a Uganda y a los países vecinos, ¿ok? Y comenzaron a prepararse para atacar de nuevo a los hutus y recuperar su país, ¿ok? Hablo del genocidio porque es importante entender la historia del genocidio de Ruanda y Uganda para poder entender lo que está pasando hoy día en el Congo, ¿ok? Una vez los tutsis se consiguieron entrenarse con el apoyo de los Estados Unidos, ¿ok? El actual presidente Kagame estaba vivo durante esta época, es más, participó activamente en estos conflictos, se formó en los Estados Unidos también, atacaron de nuevo a Ruanda y echaron al gobierno hutu. Y al igual que los hutus hicieron, los tutsis también cometieron un genocidio. Los hutus escaparon al Congo, ¿ok? Al este del Congo, a esta región que vemos aquí. En esta región, en estas dos regiones, perdón, tenemos grandes campos en los que se encuentran refugiados hutus desde hace muchos años, ¿ok? Y estos refugiados hutus, muchos pues no tienen nacionalidad, otros tienen nacionalidad congoleña, ¿ok? Pero se encuentran en campos de refugiados. Por lo cual, según los tutsis, el gobierno tutsi actual, lo que hacen estos hutus aquí es que crean ¿cómo decir?, un peligro, ¿no? Un peligro, una amenaza al gobierno tutsi, y durante la década de los 90 lo que estuvieron haciendo los tutsis es cruzar al otro lado de la frontera en el Congo y atacar a los hutus para asegurarse de que no llevasen a cabo pues eso, acciones violentas dentro de Ruanda. Bueno, eso es lo que decían, la realidad es otra. Igualmente, esto afectó al Congo en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto financiero y económico, y creó la relación que tenemos a día de hoy entre los hutus, entre Ruanda, Uganda, Burundi y el Congo, ¿ok? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Tener en cuenta, sobre todo, que Ruanda es un país súper pequeño, como veis aquí, pero es uno de los mayores exportadores de un mineral que se utiliza para la creación de las baterías de litio, que es el coltán. A pesar de que ellos no tienen reservas de coltán, son uno de los mayores exportadores. Junto a Ruanda está Corea del Norte y creo que Canadá, son otros países que también tienen grandes reservas de coltán y las exportan. Pero el país que tiene las mayores reservas de coltán en la región de los Grandes Lagos es el Congo. Y este mineral está prácticamente, se encuentra en estas dos regiones. Como veis, está muy cerca de la frontera de estos dos países, tanto Ruanda como Uganda. Y ha habido incursiones continuas de estos dos países, han intervenido en la política del Congo para quitar a un presidente e instalar a otro, e incluso ha habido presidentes en el Congo que formaban parte de ciertos grupos armados de Ruanda que luego se hicieron presidentes en el Congo, ¿ok? Es súper importante entender esto y es súper importante entender la historia del Congo, ¿ok? Que es de lo que voy a hablar ahora mismo. Pero quería mostraros prácticamente dónde está. Os voy a mostrar rápidamente las exportaciones de Ruanda. Como veis aquí, la mayor exportación es oro, 23,2% de las exportaciones económicas, y obviamente el oro también viene de esta región del Congo y luego os explicaré el por qué, ¿ok? Pues esto es del 2021, ¿ok? Y el coltán prácticamente no figura aquí, ¿ok? Porque no lo figuran públicamente en sus exportaciones, pero sabemos que es el país que más exporta. Lo que hacen es que figura como una exportación a la República Democrática del Congo, ¿ok? Y la República Democrática del Congo es la que vende este mineral.
Como veis, la mayoría de las exportaciones del país, 577 millones, o sea, 37% va al Congo. Muy importante este dato, súper importante, ¿ok? El resto va a los Emiratos Árabes, a Tailandia y a otros países, ¿ok? Luego, vamos a ver las exportaciones del Congo. Como veis aquí, tenemos el cobalto aquí, el coltán, ¿ok? 26,6% de las exportaciones del país. Es un mineral muy preciado, precioso en el Congo, ¿ok? Tiene mucho valor y se exporta a otros países. Y estos datos del 2021 también. Es importante destacar los destinos de los minerales del Congo, a dónde van, a qué países van. El principal país que se beneficia de las exportaciones del Congo es China, ¿ok? Y esto no siempre ha sido así. Obviamente antiguamente fue Occidente, principalmente Canadá y otros países occidentales, y en 2021, como veis, pasó a ser China. Y este dato es muy importante, lo voy a tocar luego para que entendáis exactamente la razón por la cual está habiendo un conflicto a día de hoy en el Congo, ¿ok? Ok, volvemos al mapa de Google, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la situación del Congo. Pues como ya sabéis, las potencias occidentales colonizaron el continente de África prácticamente. Lo dividieron en diferentes países y no tuvieron ni siquiera en cuenta las etnias, las tribus que existían en estos países que crearon, ¿ok? Había imperios en África, los cuales fueron destruidos. Con una escuadra y un cartabón, prácticamente, o lo digo así, en Alemania, dibujaron el nuevo mapa de África, que es prácticamente el que conocemos hoy. Por eso veis que hay muchas líneas rectas en muchos países, como veis aquí, Angola y Congo, esto es un canteo, ¿vale? Estas líneas en Angola. Y esto no ha sido, como he dicho, no se ha creado a raíz de conflictos, de expansiones de diferentes países, imperios, sino que unas personas vinieron aquí y dijeron, venga, a ver, esto es para los franceses, Libia. Cogemos una escuadra, una cartabón, una regla, boom, esto es para vosotros. Bajamos aquí a la África llamada subsahariana e hicieron prácticamente lo mismo. Ahora, nos centramos en la historia del Congo, ¿ok? El Congo, durante el inicio de la lucha por África, ¿ok? Entre las potencias europeas, el Congo se convirtió en un país en el cual se llegó a un acuerdo entre todas las potencias, ¿ok? Era un país de libre comercio, en el que todas las potencias occidentales podían llevar a cabo comercio y no podían atacarse unas a otras, ¿ok? Pero el Congo se le dio a un país, que era Bélgica, ¿ok? El rey Leopoldo II fue prácticamente la persona a la que se le dio y se le concedió la supervisión del Congo. Se llama el Congo debido al antiguo imperio del Congo, ¿ok? Pero el antiguo imperio era muchísimo más grande de lo que es el país de hoy, incluía incluso países como Angola, como la República del Congo, Gabón incluso, etcétera. Era bastante grande, bastante amplio. El colonialismo portugués prácticamente cogió Angola, ¿ok? Y por eso se habla portugués en Angola. Y luego los belgas Congo, por eso se habla francés. Y la República del Congo fueron los franceses, pues se habla francés tanto ahí como en Gabón, ¿no? Luego tenemos aquí una Guinea Ecuatorial, ¿ok? Que tiene la parte continental y luego también tiene las islas, ¿ok? Que prácticamente aquí está, Malabo, capital. Esto es una colonia española, ¿ok? Que también pasó a diferentes imperios hasta que se hizo una colonia española. Ok, ahora vamos a dejar de jugar con el mapa y vamos a pasar un poco más a la historia. Ok, los imperios europeos competían entre sí por apoderarse de África y prácticamente saquearla. Y estaban en busca de recursos, ¿ok? El rey de Bélgica, que en aquella época, como he dicho antes, era el rey Leopoldo II, pretendía hacerse con el control del Congo, ya que durante la época la demanda del caucho, ¿okay? El caucho que se utiliza para crear pues, ruedas, llantas de bicicletas y todo eso, plástico prácticamente, la demanda aumentó mucho en Europa, ¿ok? Y él vio una oportunidad aquí de negocio y lo que hizo fue, pues eso, pedir el Congo como su propiedad propia, ¿ok? El Congo contenía bastantes árboles de caucho silvestre,
¿ok? Que podían ser cosechados inmediatamente para satisfacer pues, las necesidades de Occidente, la demanda económica, ¿ok? Esto se consiguió obviamente obligando primordialmente a los varones africanos, a los varones congoleños a trabajar, y lo que hacían es que tomaban a sus familias como rehenes, ¿ok? Y forzaban a los varones a trabajar con la amenaza de que si no lo hacían, pues ya sabrían lo que iba a pasar a su familia. Había cuotas, ¿ok? Diarias. Cada varón, cada niño tenía que traer pues cierta cantidad de caucho, lo pesaban. En caso de que no llegase, prácticamente lo que hacían era cortarle las manos, ¿ok? Y hay un dulce bastante conocido en Bélgica, que son las manos de chocolate. Esas manos de chocolate que mucha gente compra y prueba y no pasa nada, es algo histórico, ¿ok? Pero solo destacar que viene de esta historia, de cuando le cortaban las manos a los varones africanos e incluso a mujeres africanas por no traer la cantidad correcta de caucho, ¿ok? Luego, todo esto, prácticamente esta práctica de asesinato de personas, cortar manos y tal, provocó más o menos 10 millones de fallecidos, ¿ok? De personas asesinadas en el Congo. 10 millones. Esto es puro genocidio, ¿ok? Y murieron pues por eso, por una combinación de asesinatos, de hambre, agotamiento, también enfermedades, y también todo esto obviamente ayudó a que la tasa de natalidad descendiera en picado en este país. Luego tenemos al rey Leopoldo, que prácticamente creó su empresa en el Congo, ¿ok? Durante el saqueo del Congo, por parte de este rey, lo que llamamos los agentes del caucho, que actuaban en nombre tanto del imperio belga como de los intereses del caucho, ellos participaban activamente en el asesinato masivo, la tortura y el abuso de los congoleños. Y a decir verdad, hoy en día siguen existiendo, ¿ok? Hoy día siguen existiendo. Estos agentes del caucho son contratistas, son empresas privadas. Entre ellas está la conocida empresa Kellogg Brown, ¿ok? Y Root. Y también está una filial de... Bueno, Kellogg es una filial de Halliburton, ¿ok? ¿Os acordáis de Halliburton de Irak, ¿ok? De, ¿cómo se llama? Dick Cheney. ¿Os acordáis de él, no? Entonces, ellos construyeron una base militar en la frontera entre Congo y Ruanda, donde se entrenaron al ejército ruandés, ¿ok? Y asimismo, había otra compañía que se llamaba The Vetchel Corporation, proporcionó mapas por satélite y fotos de reconocimiento al antiguo presidente del Congo, que se llamaba Kabila, para que pudiera vigilar los movimientos de las tropas del antiguo presidente, al cual echó del poder, se llamaba Mobutu, ¿ok? Un dictador. Y esto hablaré más tarde igualmente. Pero como veis, había empresas occidentales que estaban involucradas al 100% en esto. El tío Dick Cheney, que era el jefe, el CEO de Halliburton, también era propietario de otra empresa que se llama KBR. Y era el mismo tío, como os he dicho antes, que está en Irak. Una investigación independiente, ¿ok? Creo que era una investigación de derechos humanos, ¿ok? Que corroboró que el Pentágono estuvo directamente implicado en 1996, entre 1996 y 1998, junto con las empresas militares privadas estadounidenses que eran Military Professional Resources Incorporated y Kellogg, Brown y Root también. O sea, todo esto era todo de Halliburton. Estaban todos involucrados en lo que os acabo de contar. El entrenamiento de los soldados ruandeses, que luego voy a explicar que son ellos mismos los que están creando estos problemas en el este del país, ¿okay? En 1996 y 1998 hubo una guerra civil en el Congo, ¿okay? En 1996, 2 años después de las matanzas masivas en Ruanda, lo que os he explicado antes, surgió un nuevo conflicto que hoy en día sigue vigente y que en los últimos 12 años ha causado millones de muertos. El Congo antes se llamaba Zaire, ¿ok? Por si lo veis por ahí, así se llamaba antes. Fue invadido en 1996 por tropas ruandesas bajo las órdenes del presidente Paul Kagame, el presidente Tutsi, el cual os he dicho antes. El ejército de Kagame masacró a miles de civiles, o sea, que no eran combatientes, Hutus, como os he explicado, que se habían refugiado en el Congo cuando Kagame llegó al poder, ¿ok? Cuando llegó al poder en Ruanda, ¿vale? Después del genocidio. Luego, Burundi es el país que os he mostrado aquí, lo veis aquí, está aquí Ruanda, aquí está Burundi, ¿ok?
Burundi llegó un momento que también envió tropas al Congo, ¿ok? Para ayudar al gobierno de Kagame, porque en Burundi también había tutsis, por lo cual enviaron tropas para ayudar a este grupo, a los ruandeses y los grupos rebeldes congoleños, ¿ok? Y dentro de este grupo estaba esta persona que se llama Laurent Kabila, ¿ok? Que era un rebelde que prácticamente hacía dinero pues ¿cómo decir? Exportando minerales, o sea, robando minerales del Congo y llevándolos a Ruanda, ¿ok? No me sale la palabra en español, se dice smuggling en inglés. Y bueno, este hombre luego más tarde se hizo presidente, ¿ok? La misma persona que apoyaban los ruandeses y Burundi y también Uganda, ¿ok? Pues él derrocó al dictador de Zaire, perdón, el que os he dicho antes, Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko era un dictador, era un tío que le encantaba, era muy extravagante, le encantaba el lujo. Es más, era dueño del grupo Carrefour en su día, ¿ok? Todo el dinero que explotaba de su país, del Congo, así verdad no lo compartía con sus ciudadanos, sino que lo invertía en empresas extranjeras, mantenía el dinero en bancos suizos, en Bélgica, etcétera, y prácticamente los sacaba del país. No permitía que la gente del país tuviese ese dinero y prácticamente él se quedaba con ese dinero, ¿ok? Entonces hizo algunas cosas que otras en el Congo, obviamente, pero no. Tener en cuenta que este hombre llegó al poder, ¿ok? Mobutu Sese Seko, llegó al poder después de que los congoleños consiguiesen echar a los colonos belgas, ¿ok? Fue una revolución dentro del país en la cual tenemos una figura muy importante que se llamaba Patrice Lumumba, que eran compañeros, por cierto, en política, ¿ok? Y esto fue durante la Guerra Fría. Eran compañeros en política y luego más tarde Mobutu prácticamente traicionó a Patrice Lumumba. Patrice Lumumba tuvo las narices, ¿ok? De coger y... bueno, narices. Tuvo... ¿cómo puedo decirlo? O sea, no tenía miedo de los belgas. En un discurso cuando fue nombrado primer ministro, ¿ok? Prácticamente dijo a los belgas, sobre todo al rey belga, que prácticamente lo que estaban diciendo era explotación. Que los congoleños iban a escribir su propio futuro, su propio destino, ¿ok? Y por lo cual no aceptaban más el régimen dictatorial de Bélgica en el Congo, y ahí es cuando empezaban altercados de los congoleños hacia los belgas. Una vez esto comenzó, los belgas tuvieron que irse del país, ¿ok? El ejército congoleño, que formaba parte del ejército colonial belga, se rebelaron contra los belgas también y apoyaron esta revolución, ¿ok? Echaron a los belgas del país y este hombre, Mobutu Sese Seko, que junto a Patrice Lumumba llevaron a cabo todo esto y otras personas también estuvieron involucradas, pues el tío decidió aliarse con los Estados Unidos. Y lo primero que dijeron los Estados Unidos es a esa persona de ahí, a Patrice Lumumba, lo tienes que quitar del medio. Fue una muerte bastante escalofriante. Patrice Lumumba fue capturado por los propios soldados congoleños de Mobutu, ¿ok? Hay imágenes famosas en las que se le trae en una camioneta militar, fue llevado a un bosque, fue torturado, fue cortado en cachitos, ¿ok? Se le cortaron pues genitales, orejas, nariz, etc. Se le metió en un barril de ácido y se le dejó ahí hasta que su cuerpo se descompuso. La razón por la cual lo hicieron es porque no querían crear un mártir en el Congo, ¿ok? No querían que la gente pudiese encontrar su cuerpo. Lo único que quedó de Patrice Lumumba fue un diente, el cual guardó un general francés, el cual formó parte de este crimen. Y a día de hoy, bueno, no sé si murió ya, pero hay un documental en el que sale, en el que felizmente muestra el diente de Patrice Lumumba, el cual guarda en su casa, ¿ok? Para que veáis el nivel de locura que existía en los tiempos coloniales, ¿ok? Tras la muerte de Patrice Lumumba, pues Mobutu Sese Seko pasó al poder con el apoyo de los franceses. El asesinato de Patrice Lumumba fue un asesinato combinado tanto por las fuerzas de inteligencia del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Francia, de Bélgica y prácticamente todos los poderes occidentales, ¿ok? A pesar de que culparon directamente a las tribus, a las etnias del Congo, como hacen a día de hoy, fueron ellos mismos y luego más tarde lo reconocieron, como siempre hacen, ¿no?
Desafortunadamente el Congo perdió a un gran político, a una gran figura política, que a día de hoy sigue en la mente de muchos congoleños, porque fue la persona que le dijo a los colonos que se tenían que ir, que se acabó. Y él mismo dijo que los africanos en un futuro van a ser sus hijos, van a escribir la historia de África, ¿ok? Y aún así seguimos ahí sin escribirla, ¿ok? Pero bueno, después de eso, como ya os he dicho, tenemos a Laurent Kabila, que era un rebelde en la frontera del este del Congo, ¿ok? Y fue instalado como un nuevo títere. Pues en 1997 Mobutu fue derrocado, lo que llevó a Kabila, que es un firme aliado de los Estados Unidos, o era un firme aliado de Estados Unidos, a ser el nuevo líder de la mano dura en el Congo, ¿ok? En el Congo siempre ha habido mano dura, bajo los belgas, bajo Mobutu, bajo Kabila, porque es necesario para los países occidentales asegurar que la explotación de los recursos naturales del Congo, que son vastos, continúa, ¿ok? Luego, en 1998, Kabila hizo que las tropas ruandesas y ugandesas abandonaran el Congo. Las mismas tropas que le ayudaron a llegar al poder les forzó a irse del Congo. Bueno, ya sabéis lo que va a ocurrir luego, pero bueno, os sigo explicando, ¿ok? Les hizo que se fueran del Congo, sin embargo, lo que ocurrió es que Ruanda invadió de nuevo el Congo, alegando que necesitaba perseguir a los Hutus que amenazaban su seguridad, ¿ok? Como ya os digo, la justificación de los Hutus la utiliza siempre Ruanda para justificar pues eso, la violación de las fronteras del Congo, de su territorio, ¿no? Y hay muchos países que hacen esto. No, estamos entrando ahí porque hay unos rebeldes. No, estamos entrando ahí porque hay un grupo terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Uganda junto a Ruanda invadieron el país conjuntamente. En Uganda está Museveni, el presidente que lleva años y años en poder, ¿ok? Y ya os digo, invadieron bajo los auspicios de la lucha contra los grupos rebeldes ugandeses que estaban asentados en el Congo. Uganda y Ruanda querían controlar la zona oriental del Congo a lo largo de la frontera de los países, ¿ok? La que os he mostrado aquí, ¿ok? Mientras que Kabila buscó la ayuda de otras naciones africanas para hacerse con el control de todo el país, ¿ok? También obtuvieron ayuda de los Estados Unidos. Este momento específico en la historia del Congo, donde tenemos la transición entre Mobutu y Kabila, es importante, porque es el cambio de mano entre Mobutu, que era prácticamente superaliado de Francia, ¿ok? Y recordar que Francia también apoyaba a los Hutus. Durante el genocidio de los 90 apoyaba a los Hutus, ¿ok? No sé si visteis la película Hotel Ruanda, explica muy bien todo esto. Bueno, no explica bien, muestra lo que ocurrió, los crímenes, pero Francia apoyaba a los Hutus. Y luego Mobutu, cuando llegó al poder, pues apoyó y protegió a los Hutus dentro de la frontera este del Congo. Teníamos a Francia apoyando a ambos, tanto a los Hutus como a Mobutu. Cuando Kabila llega al poder tenemos una transición, ¿ok? En la que los franceses prácticamente pierden el control completo políticamente y económicamente del Congo, y ahora los que vienen son los americanos. Pasamos de una época poscolonial, ¿ok? Neocolonial, pasamos a una época neoliberal. Salimos de la época del imperio francés, que explotaba igualmente el Congo, a prácticamente las manos neoliberales de los Estados Unidos, ¿ok? Y Kabila estaba, pues eso, apoyado prácticamente por los Estados Unidos y por Ruanda, como ya os he dicho, muchos de estos fueron entrenados en los Estados Unidos, ¿ok? Esto fue una transición muy importante en el Congo y explica exactamente el cambio económico en cuanto a la explotación en este tiempo, ¿ok? En 1997. Entonces, fue entonces cuando Estados Unidos comenzó a financiar a ambos bandos del conflicto, ¿ok? Como hacían una estrategia de los imperios durante la época de expansionismo y colonialismo, era financiar a ambos bandos. Financiamos a ambos, se destruyen entre ellos, mantenemos a ambos bandos en conflicto, por lo cual lo que hay es desestabilidad y caos en el país, ¿no? Entonces, los americanos dan dinero tanto al ejército congoleño, como al presidente Kabila, como a la rival agrupación congoleña para la democracia. Este era otro grupo político, ¿ok? Luego, Occidente se involucró completamente, ¿ok? De una forma encubierta en este conflicto.
Las fuerzas especiales estadounidenses que habían entrenado a Kagame en Ruanda y al FPR, ¿ok?, se encargaron desde 1994 de entrenar al ejército patriótico ruandés, que se conoce como EPR, y les entrenaban en tácticas como contrainsurgencias, ¿ok?, combate de operaciones psicológicas, instrucciones sobre cómo luchar en el Congo, o Zaire, como se llama en ese momento. Se reveló que en agosto, antes de ordenar la invasión de 1996, Kagame visitó el Pentágono para obtener la aprobación de los Estados Unidos y permitir que las tropas ruandesas y ugandesas entrenadas en Fort Bragg, este era el lugar en Estados Unidos donde entrenaban, participaran en las invasiones de 1996 a 1997 para derrocar el régimen de Mobutu. ¿Okay? Incluso se informó de que soldados estadounidenses, probablemente de las fuerzas especiales, fueron vistos en compañía de tropas ruandesas en el Congo. Creo que eran el 23 y 24 de julio de 1998. Y esto fue aproximadamente una semana antes de la oficial invasión ruandesa al Congo. Esto sería la segunda invasión del Congo. ¿Okay? Lo que ocurrió aquí fue un saqueo de recursos naturales en el Congo. ¿Okay? Sacaron provecho del genocidio como excusa continuamente para justificar el saqueo de los recursos naturales en la frontera este del país. Como ya os he dicho, esto es la región de Goma, y aquí hay una ciudad, Kivu, que es muy importante, que es donde se encuentra esto. Es una ciudad fronteriza, por lo cual es fácil de sacar el coltán y meterlo directamente en Ruanda, ¿no? Ok, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aquí lo tenéis. Aquí está la ciudad. Ok, esta la ciudad, tiene hasta un aeropuerto. Como veis, es una ciudad bastante grande, bastante poblada, ya veis. Ya os digo, todos estos edificios es que no se pueden llamar ni casas prácticamente. Son casas muchas de ellas están hechas con contrachapado y cosas así, ¿no? Pero bueno, como veis, es que está pegado a Ruanda. Pues aquí ocurre toda la exportación legal e ilegal, como queráis llamarla, de minerales dentro de Ruanda. Y viceversa. Y luego se encargan de sacarlo del país, ¿ok? Pues el Congo es extremadamente rico en recursos naturales. Ruanda y Uganda y Occidente han luchado para beneficiarse de la riqueza del país, en parte mediante campañas de desestabilización, como he dicho antes. Financiamos a ambos lados para desestabilizar el país. El hermano del presidente ugandés, Yoweri Museveni, el tío que mencioné antes, su hermano se llamaba Salim Saleh. Él alquiló 3 líneas aéreas al ejército ugandés para llevar tropas y suministros al Congo, ¿ok?, con la cooperación de oficiales del ejército ugandés, grupos rebeldes congoleños y empresarios privados. ¿Okay? Saleh se aseguró de que los aviones volvieran a Uganda cargados de oro, madera y café. Lo puedes buscar en internet. ¿Okay? Durante la misma época, aunque Ruanda no tenía minas de diamantes, ¿okay?, sus exportaciones de diamantes aumentaron de 166 quilates sus diamantes de 166 quilates aumentaron en 1998 y entre 1998 y el 2000, ¿ok? Y esto es importante entender, y ya os acordáis de lo que os he dicho aquí. No figura aquí, no sé por qué, pero Uganda es uno de los países mayores que exporta más coltán en el mundo, diamantes, oro, etcétera, 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 ¿ok? Right. Ok, luego tenemos el líder de Kabila, ¿ok? Antes de convertirse en presidente, envió a un representante a Canadá, a Toronto, a principios de 1997, para hablar con empresas mineras sobre las oportunidades de inversión. Y en mayo de 1997, es más, una empresa llamada American Mineral Fields, AMF, cerró un acuerdo de $1.000 millones con Kabila inmediatamente después de que sus fuerzas capturaran Goma, ¿ok? Inmediatamente después. Las negociaciones fueron emprendidas por el ministro de Finanzas de Kabila, formado en Estados Unidos, que concedió a este grupo AMF derechos exclusivos de exploración de minas de zinc, cobre y cobalto en la zona. ¿Ok? Teníamos a este individuo, se llamaba Mike McMurrough, creo, McMurrough, algo así, que era amigo del presidente estadounidense Bill Clinton en la época. ¿Ok? Era presidente de la AMF. Otro gran interés minero occidental es Barrick Gold Corporation, ¿okay?, una empresa minera canadiense en cuyo consejo de administración figuran personas como el expresidente, ministro canadiense Brian Mulroney y el asesor de Clinton, Vernon Jordan.
y también tuvo como asesor de la empresa a George Herbert Walker Bush, ¿ok? Otras empresas beneficiadas son las canadienses Heritage Oil and Gas. También tenemos, por ejemplo, esa empresa llegó con militares ugandeses y ruandeses cuando invadieron el Congo en 1998. También teníamos a bancos como Citibank, ¿ok?, que concedió un préstamo de 5 millones de dólares al brazo financiero de RCD Goma, que era una milicia congoleña aliada a Ruanda, ¿ok? Y mientras Ruanda y Uganda seguían enriqueciéndose con el saqueo, recibían elogios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por aumentar su Producto Interior Bruto. Como ya sabéis, Ruanda y Uganda, sobre todo Ruanda, se considera como uno de los países que más ha avanzado en África, ¿ok? Se considera el milagro africano, porque han conseguido aumentar ¿cómo se dice? El GDP, ¿ok? La cantidad que recibe cada persona por cápita en el país, o sea, el coste de vida ha aumentado, pero al mismo tiempo también ha aumentado la calidad de vida de las personas, ¿ok? En Ruanda. Pero no voy a entrar en esto, porque así verdad no ha mejorado. Estamos hablando de, creo que son unos 120 dólares al mes lo que están recibiendo, pero obviamente eso es mejor que lo que recibían antes los trabajadores en el país. Pero vamos, se considera el milagro africano más que nada porque recibieron un montón de créditos del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y es importante destacar y entender que estos créditos los recibió Ruanda, por ejemplo, porque tenían un proyecto militar en el país. Ruanda prácticamente tiene más tropas que Canadá ahora mismo. Ruanda ahora mismo actúa como una OTAN en África, ¿ok? Cada vez que hay un conflicto, ya sea en Etiopía, ya sea en Mozambique, da igual donde sea, los ruandeses van a actuar de forma militar. Por ejemplo, un conflicto reciente en Mozambique, ¿ok?, donde teníamos un grupo terrorista islamista que llegó ahí a liarla, sobre todo en la zona donde había recursos naturales y donde había una gran inversión de los chinos, y los ruandeses entraron en el país. Y entraba en el país prácticamente sin coordinar nada con los oficiales del país, ¿ok?, con el gobierno del país. Y luego también Sudáfrica envió tropas y Sudáfrica sí lo coordinó con las autoridades del país. Y Ruanda estuvo ahí tranquilamente y nadie sabía exactamente lo que estaban haciendo, ¿ok? Y esto es una amenaza para muchos países africanos que tienen miedo de Ruanda, porque con el tiempo los Estados Unidos ha ido entrenando a la fuerza militar de Ruanda y les ha convertido prácticamente en la fuerza militar más efectiva del continente africano. Y ya os digo, se dedican a hacer cosas como lo que se está explicando ahora mismo, ¿ok? Ya sabemos lo que os he dicho antes, esos 10 millones de asesinatos que hubo en el Congo prácticamente, eso era genocidio, aunque no se consideró como tal porque lo estaban haciendo los imperios occidentales. Pero vamos, había un investigador llamado Keith Harmon Snow, ¿ok? Era un investigador independiente de derechos humanos y corresponsal de guerra para Survivors' Rights International, también para Genocide Watch y también para las Naciones Unidas. Pues él informó recientemente de que en octubre de 1996 había al menos 1,5 millones de refugiados ruandeses y burundeses, ¿ok?, en el este del Congo. La invasión a gran escala comenzó más formalmente cuando el ejército patriótico ruandés y las fuerzas proxy de la defensa patriótica ugandesa bombardearon los campos de refugiados, matando a cientos de miles de personas en un claro caso de genocidio. Esto es lo que reportaba esta persona, ¿ok?, este investigador. El mismo informe que creó también señalaba que el número de muertes en el Congo ha alcanzado cotas que igualan las cifras de genocidio del rey belga Leopoldo en el Congo hace más de 100 años, ¿ok? Con más de 10 millones de muertos en el Congo desde 1996 y millones más en Uganda y Ruanda, ¿ok? Atribuyó las muertes como producto de las administraciones de Bush, Clinton y Bush hijo, ¿ok? Luego, tenemos que entender que, bueno, digamos que en abril del 2001, los congresistas Cynthia McKinney de Estados Unidos celebró una audiencia sobre la implicación de Occidente en el saqueo de África, en la que afirmó que en el centro del sufrimiento, en el centro del sufrimiento de África se encuentra el deseo de Occidente, y muy especialmente de su país, de los Estados Unidos, de acceder a los diamantes, el petróleo, el gas natural y todos los otros recursos en África, ¿ok? Y luego
dicho, dijo muy especialmente los Estados Unidos, ¿ok? Dijo también que los Estados Unidos ha puesto en marcha una política de opresión, desestabilización y eso, un conflicto continuo, ¿ok? El cual continúan financiando y el cual quieren que siga existiendo a pesar de que estén muriendo muchos civiles inocentes. Y todo esto para enriquecer a Estados Unidos y asegurar una fuente de recursos para las grandes empresas, como tenemos a Tesla, tenemos a Microsoft, que se benefician de esto porque necesitan estos minerales, ¿ok? No sé si os acordáis de la película de Diamantes de Sangre, ¿ok? De Leonardo DiCaprio, ¿ok? Esta película es interesante porque pone en manifiesto que todas las guerras prolongadas en África, ¿ok? Solo son posibles, ¿ok? Con el apoyo de gobiernos extranjeros, ¿ok? Y utilizan empresas privadas, ¿ok? Como militares privadas, ¿ok? Como Blackwater y todo eso en gobiernos extranjeros, ¿ok? Para proteger sus intereses privados. Y esto es lo que muestra esta película, ¿ok? Y ya os digo, lo mismo ocurre con la guerra de 25 años por el control de las riquezas de África Central, cuyo ejemplo más reciente es el desastre humanitario del Congo. También en África Central, CAR en inglés, CAR, ocurrió algo parecido. Ahí lo pintan como un conflicto entre musulmanes y cristianos, pero en realidad tenemos sobre todo a empresas francesas que tienen mucho interés en el país y sus recursos. Entonces, las verdaderas razones de la guerra en curso en el Congo se describen con gran detalle en varios informes de expertos del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, igualmente, ¿okay? Hay muchos reportes, he leído unos cuantos y describen exactamente lo que está pasando en el Congo. Dejan claro que la guerra y las muertes masivas de civiles en el este del Congo desde 1996 tienen poco o nada que ver con el tribalismo o la etnicidad de las personas, ¿ok? O incluso el genocidio de Ruanda no tiene casi nada que ver con lo que está ocurriendo a día de hoy en el Congo, según estos informes. Más bien tienen todo que ver con la violación de los derechos del Congo por parte de los ejércitos de Ruanda, Uganda y otros países locales como podría ser Burundi, etc. ¿Okay? Es más, según 3 informes distintos del Consejo de Seguridad de la ONU, que fueron publicados creo que fue entre el 2001 y 2003, la guerra en el Congo comenzó cuando Uganda y Ruanda hicieron causa común con el líder local congoleño de Laurent Kabila y otras élites congoleñas para controlar los vastos recursos del este de Congo en 1996, como he explicado anteriormente. Los informes de la ONU muestran que, desde la invasión de 1996 y una segunda invasión en 1998, Ruanda y Uganda se han convertido en los principales centros de comercio de diamantes, metales preciosos y otros recursos naturales que no se encuentran en ninguno de los dos países, ¿ok? Como os he mostrado aquí mismo, ¿ok? No se encuentran ahí, pero por alguna razón son los que más lo exportan, ¿ok? Os he dicho antes, estos recursos existen en el Congo a pesar de que no existen en Ruanda. Entonces, el cálculo es fácil. Lo están robando, ¿ok? Sin más, lo están robando. Los informes del Consejo de Seguridad de la ONU también cifraban el coste de vidas civiles entre unos 3 millones, creo que era, y la estimación actual, a día de hoy, no sé si está ya en 8 millones en total, ¿ok? También los expertos de la ONU dicen que ha habido décadas de violación de recursos del Congo. En enero de 2001, lo que ellos determinaban como Primera Guerra Mundial de África, dicen que había matado a 3 millones de personas, ¿ok? En esta época también el presidente Laurent Kabila, el que os habla antes, que fue impuesto por Ruanda y Uganda y luego les echó, fue asesinado, ¿ok? Muchos dicen que fue asesinado por su propio hijo, que tenía el mismo nombre. Kabila, Joseph Kabila. No era Laurent Kabila, sino Joseph Kabila, ¿ok? Y su hijo, luego más tarde, cogió poder en el Congo, durante muchos años, ¿ok? El gobierno ruandés había afirmado que tenía un interés por proteger el Congo, y es más, decían que la razón por la cual protegían el Congo era porque había genocidas en el otro lado de la frontera, o sea, genocidas hutus, que escondían en el Congo, ¿ok? Pero la falsedad de esta afirmación quedó al descubierto en julio del 2001, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿ok?, recibió su primer informe preliminar sobre la explotación de los recursos del Congo. El primer informe provisional documenta el saqueo de café, madera, diamantes, oro, coltán. O sea, el mayor suministro de oro gris se encuentra en el Congo, el coltán, por parte de las fuerzas ruandesas y ugandesas en las zonas que cada uno controlaba. Sabemos que
Déjame explicaros una cosa, que aquí, en estas zonas, en los grandes lagos, de la región de los grandes lagos, como veis aquí, tenemos zonas que están protegidas, ¿ok? Son zonas naturales, como veis aquí, Okapi Wildlife Reserve, o sea, reservas naturales, National Park, parques nacionales. Incluso en las zonas fronterizas hay ciertas zonas aquí que están controladas por grandes organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? Pues de estas zonas es de donde salen muchos de los rebeldes. Muchos de los rebeldes. Y por alguna razón, aquí es donde entrenan. En la película de Amantes de Sangre, otra vez, muestran exactamente esto, ¿ok? Muestran cómo los rebeldes se entrenan en estos bosques que están protegidos por estos países, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, para proteger la naturaleza, pues en realidad, en muchos casos, aquí es donde se entrenan estos rebeldes que luego llevan a cabo acciones genocidas en partes como el este del Congo, ¿ok? Entonces, os he contado más o menos la historia del Congo, la transición del poder entre los franceses y los estadounidenses, ¿ok? Entre el neocolonialismo y el neoliberalismo que existe hoy en Congo. Hay muchas empresas occidentales que están interesadas en los recursos del país, ¿ok? Sobre todo empresas estadounidenses. Y os he explicado cómo Ruanda y Uganda prácticamente hacen grandes exportaciones de los recursos del Congo, que prácticamente los roban, y cómo continuamente tiene influencia sobre quién gobierna en el Congo, ¿ok? El actual presidente del Congo, ¿ok?, fue reelegido hace poco. Esto es muy importante, para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en la región del este del Congo. Fue reelegido. Y este presidente es un poco rebelde comparado a los otros, ¿vale? Y os voy a mostrar ahora el porqué. Ok, está en inglés, pero voy a estar traduciéndolo, ¿ok? Vamos a ver qué ha hecho este presidente, qué hizo en su anterior mandato, y ahora que ha sido reelegido, vais a entender por qué ocurrió esto. Ok, esto ocurrió en Goma, ¿ok? Los chinos prácticamente están invirtiendo millones en la República Democrática del Congo. Como veis aquí, bueno, déjame traducir esto rápidamente. Esto dice que las crecientes inversiones de China en el sector minero de la República Democrática del Congo, RDC, le permiten exigir un trato especial. El ejército congoleño se ha desplegado en varias ocasiones para proteger los intereses mineros chinos en el inestable este del país. En el marco de esta cooperación, China también ha ofrecido formación al personal militar congoleño, así como asistencia en materia de seguridad a las empresas chinas. Es probable que sigan las ventas de armas, ya que tanto Rusia como sus socios occidentales se enfrentan a nuevas dificultades, ¿ok? Como vemos aquí, China, ¿ok?, tiene un gran interés en el Congo, y no es un interés colonial como muchos occidentales quieren que lo entendamos, sino es un interés, pues eso, económico, que lo colonial era económico, pero lo que hacían era explotar. En este caso, los chinos llegan a acuerdos con el gobierno del Congo para eso, para ayudarles a explotar esos minerales y vendérselo a China. Ten en cuenta que en estos acuerdos, en estos contratos, entra también la formación del pueblo congoleño, e incluso la ayuda a crear empresas congoleñas para que ellos también tengan este conocimiento y puedan puedan crear sus propias empresas y beneficiarles a ellos fiscalmente, tanto al Congo como a los empresarios del Congo, ¿ok? China también tiene una gran presencia de fuerzas de paz, ¿ok?, en el país, en Congo. Por no decir que la mayoría lo son, como dice este artículo, la mayoría de las tropas chinas de mantenimiento de la paz se encuentran en la misión de la ONU en el Sudán del Sur, donde China tiene desplegados 1.059 soldados, policías y expertos. En comparación, MONUSCO es la cuarta mayor operación de mantenimiento de la paz de la ONU, con 263 efectivos chinos, ¿ok? Y también tienen tropas en Congo. Aquí dice, la misión MONUSCO cuenta con algo menos de 15.000 efectivos, lo que significa que el contingente chino solo representa 1,5% del total. La misión de la ONU en la RDC está compuesta principalmente por fuerzas de mantenimiento de la paz de India, Pakistán y Bangladesh. Esto hace que la participación china sea menos visible a los ojos del público, pero la presencia de fuerzas de paz chinas sigue permitiendo a Pekín reforzar sus lazos formales con el gobierno de la RDC. ¿Okay? Hay de diferentes países, pero los chinos también están ahí. Importante esto. Tenemos a Tesla.
¿ok? Que necesita baterías de litio. Y tenemos a las empresas chinas que ahora se están dedicando a la creación de vehículos eléctricos también. Ambos están compitiendo, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno chino, para asegurarse que sus empresas tienen los recursos necesarios para poder crear este tipo de vehículos que ayudan mucho a la economía de ambos países, ¿no? En este caso, los chinos lo que están haciendo es llegar a acuerdos económicos con el Congo, mientras que los estadounidenses, como ya han haciendo bastantes años, como os he dicho, desde 1996, por ejemplo, lo que están haciendo es financiar ambos lados o, como dicen algunos, incluso financiar a estos rebeldes M23 que están llevando a cabo acciones genocidas en este momento en el Congo, ¿no? Esto lo dicen algunos, no digo que esté ocurriendo, pero muchos dicen que está todo vinculado con esto porque, qué interesante, ¿no? Que ocurre todo cuando los chinos empiezan a hacer inversiones inmensas en el Congo, que ocurre todo esto cuando los chinos empiezan cuando los Estados Unidos escribe artículos inmensos sobre el supuesto colonialismo chino en África y la explotación de los chinos a los africanos es nivel, ¿qué hacéis? Eso lo hacéis vosotros. ¿Por qué estáis culpando a los chinos, ¿no? Que están firmando acuerdos. No quiere decir que los chinos que no haya una mala relación o que todas las relaciones que tengan entre los chinos y los países africanos sean buenas, ¿ok? Hay problemas como en toda relación, pero os digo que los chinos, la forma en la que están invirtiendo o apoyando a África no es la misma forma en la que apoyaron los poderes occidentales durante la época del imperialismo y tampoco durante la época del neoliberalismo estadounidense y británico, ¿ok? Ahora, aquí, esto también ocurrió en el este del país, en Goma, ¿ok? Dice esto, la noticia es el título. 2 chinos entre los 4 muertos en un ataque a un convoy de oro en la República Democrática del Congo. La provincia de Kivu del sur del escenario de ataques perpetrados por grupos armados y se han producido actos de violencia entre la población local y las empresas mineras chinas. Esto lo vinculamos con lo que os acabo de leer. Esto es de septiembre de 2023, ¿ok? Y el otro artículo que os he leído es de octubre de 2022, ¿ok? Un año de diferencia. Aquí vemos cómo estos grupos están atacando directamente el interés económico chino en la región del Congo. Mira, estas son las condiciones en las que trabajan la gente del Congo, como podéis ver en esta imagen. Esto no debería ser permitido, ¿ok? O sea, como vemos aquí, como os he dicho, las relaciones no son perfectas entre los chinos y los africanos. Como veis, si vais a una mina en Occidente, no vais a ver a gente así, ¿ok? Gente sin camiseta, no tienen ni botas prácticamente algunos de ellos, etcétera. A pesar de que muchas empresas chinas sí están proveyendo ese material de seguridad, de protección, pero también tenemos que tener en cuenta que los locales, ¿ok? En Kivu, en estas regiones, a veces prefieren hacerlo por ellos mismos, la explotación minera, y luego llevar ese oro, ese coltán que obtienen y vendérselo a las empresas chinas, a las empresas occidentales que están prácticamente en la ciudad y te lo compran dependiendo del peso que traigas, ¿no? Entonces, este artículo dice que... ¿Qué pasa? Que no quiero, chico. Este artículo dice que... A ver si lo consigo seleccionar bien. Ahí. Dice que 2 ciudadanos chinos y otras 2 personas han muerto en un ataque contra un convoy que transportaba oro en el anárquico este de la República Democrática del Congo. Anárquico. Bueno, la emboscada del viernes tuvo como objetivo un convoy de 4 vehículos pertenecientes a TSM Mining que transportaba oro desde un yacimiento cercano al río Kimbi, en la región de Fizi, provincia de Kivu del sur. ¿Ok? Dentro de los asesinados también había 2 conductores congoleños, ¿ok? Y eso, el artículo dice que China es uno de los principales inversores en la República Democrática del Congo, donde la potencia asiática domina la lucrativa industria minera. Domina la lucrativa industria minera. Tener en cuenta que esta industria antes estaba dominada por los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y todas sus empresas privadas. Ahora los chinos han cogido prácticamente el poder sobre esta industria y son los que están invirtiendo billones en esta industria. Y tener en cuenta que al mismo tiempo que invierten en la minería, están invirtiendo billones en la infraestructura del país del Congo. Están construyendo estadios, están construyendo todo tipo de infraestructuras para ayudar al país. Como ya os digo, no todo es bueno, ¿ok? Pero hay muchas cosas que están haciendo los chinos comparado a los occidentales que es mucho mejor.
Ok, pasamos a este artículo el cual explica que los chinos, las compañías chinas, están invirtiendo un total de 7.000 millones de dólares en infraestructuras mineras en el Congo, ¿ok? Esto es de enero del 2024, esto es muy reciente, es de este año, ¿ok? Y dice que las constructoras chinas invertirán hasta 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras como parte de un acuerdo sobre su empresa conjunta de cobre y cobalto, Sicomines, en la República Democrática del Congo. Empresa conjunta, importante entender esto, ¿ok? Según afirmaron el sábado, ambas partes acordaron mantener la actual estructura accionarial, mientras que los socios chinos, Sino Hydro Co. y China Railway Group Limited, pagarán anualmente 1,2% de los royalties al Congo, según un comunicado. O sea, de todas las ganancias que hacen, 1,2% se va a pagar al país del Congo. Durante la época imperialista colonial se pagaba un 0% al Congo, porque era una colonia, ¿ok? Todo se exportaba a Francia o a Bélgica, dependiendo del país, ¿no? Entonces, el presidente actual se llama Félix Tshisekedi. Dice el artículo que el gobierno del presidente Félix Tshisekedi había estado revisando el acuerdo alcanzado por su predecesor Joseph Kabila, en virtud del cual los socios chinos se comprometían a construir carreteras y hospitales a cambio de una participación del 68% en la empresa conjunta con la compañía minera estatal congoleña GK Mines, ¿ok? En virtud del acuerdo, los inversores chinos se comprometían a invertir 3.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras, pero la Inspección General de Finanzas exigió el año pasado que el compromiso se aumentara a 20.000 millones. Como os he dicho antes, este es el acuerdo al que llegan. La participación de los chinos es de un 63%, pero también tienen que invertir en la economía, o sea, en las infraestructuras del país, ¿ok? Ok, os voy a enseñar otro artículo que también involucra a Rusia en todo esto. Ok, esto viene de TASS y dice, perdón, no, esto no es del Congo, correcto, perdonad, pero vamos, que el actual presidente del Congo también, a pesar de que criticó a Rusia por los enfrentamientos que está habiendo en Ucrania, también dio gracias a Rusia por sus acciones, sobre todo al grupo Wagner, por sus acciones en diferentes países africanos, ¿ok? Como ya sabemos, en Níger, en Mali, etc. Y no solo eso, sino que según algunos informes, llegó a un acuerdo con el grupo Wagner para que proveyese protección a ciertos oficiales en el Congo y al parecer, según se dice, también están involucrados en los conflictos del este del país, ¿ok? Este artículo del 17 de enero de 2023 pregunta, o sea, esto es de DW, una agencia alemana, dice que hay mercenarios blancos luchando en el conflicto de la República Democrática del Congo, ¿ok? Y dicen que los diplomáticos occidentales están muy preocupados por la repentina aparición de mercenarios de Europa del Este en el inestable este del Congo. A pesar de los desmentidos de Kinshasa, abundan los rumores de que contrató al tristemente célebre grupo ruso Wagner. Contrató tristemente célebre, ok. Pues como veis, según los rebeldes M23, dicen esto, que hay docenas, tal vez incluso un centenar de hombres blancos de uniforme, dijo un periodista local. Pidió el anonimato por razones de seguridad. Llevan diversos uniformes sin banderas nacionales y pistolas al cinto, añadió. Y luego aquí pasamos lo siguiente, dice que los círculos diplomáticos llevan semanas especulando sobre el significado de la presencia de estos hombres armados de Europa del Este en Goma, en medio de una nueva ronda de combates en el este de la República Democrática del Congo. La guerra estalló la primavera pasada después de que los rebeldes tutsis del M23, Movimiento 23 de marzo, se apoderaran de una vasta franja de terreno a lo largo de la frontera con las vecinas Ruanda y Uganda, Y luego dice el artículo también que el ejército del Congo ha sufrido grandes pérdidas en los combates. La presencia de hombres blancos armados en el hotel en Visa hizo correr el rumor de que el gobierno había contratado al famoso mercenario ruso grupo Wagner Group para que le ayudara a combatir con los rebeldes. Que estos son rumores, pero hey, pueden que sean verdad, ¿ok? Ok, interesante.
os voy a resumir más o menos lo que os he contado ahora en la segunda parte. Y es que tenemos intereses chinos, tenemos al presidente del Congo, que prácticamente ha visto lo que está ocurriendo en Mali y en otros países, y está pidiendo ayuda de los grupos de seguridad privada, Wagner y muchos otros, ¿ok? A Rusia, ¿ok? No solo eso, sino que Rusia y Congo también han llegado a acuerdos económicos. Solo quería enseñar, pero parece ser que he cogido a Congo Brazzaville en vez de a Congo Kinshasa, que por cierto ambos tienen acuerdos con Rusia, ¿ok? Como vemos aquí, estamos viendo otra transición. Una transición entre Francia, ¿ok? Que tenían a Mobutu, y Kabila, que estaba apoyado por los Estados Unidos. Kabila tenía miedo de Francia continuamente, ¿ok? Tenía miedo de Francia en todos los mítines que iba a mirar si había franceses alrededor, o sea, estaba paranoico. Pero fue una transición al neoliberalismo. Y ahora hemos tenido una transición pacífica por parte de los chinos, porque los chinos saben cómo hacer negocios, saben cómo llegar a acuerdos. Ofrecen algo, si no lo aceptan, ok, no habéis aceptado este plan, vamos a reconstruir el plan y hacerlo atractivo para vosotros para que lo aceptéis. La mayoría de los gobiernos congoleños no querían llegar a acuerdos con los chinos, pero sin embargo el gobierno de Kabila llegó a un acuerdo con China y ahora el gobierno actual está expandiendo esos acuerdos. Pues esto lo que crea es un conflicto directo. ¿Ok? Un conflicto económico directo entre los intereses económicos de los Estados Unidos y los intereses económicos de China. Y como veis, los Estados Unidos se mueve militarmente. Tiene tiene entrenadas a un montón de tropas en Ruanda, tienen presencia militar en Congo y en otros países cercanos al Congo. Los franceses pierden sus intereses a diario, ¿ok? Como vimos en Níger, por ejemplo, ya no es la potencia que era en su día, pero los americanos sí están avanzando. Después de la destrucción de Libia del 2011, Gaddafi, por ejemplo, no permitía que la organización... había una organización que se llamaba AFRICOM, ¿vale? Y era como una especie de OTAN en África. Y lo que querían hacer era expandirse dentro de África. Lo único que Gaddafi pagaba a esos gobiernos, esos países africanos, para que no aceptasen esas bases militares. Una vez Gaddafi fue quitado el poder y Hillary Clinton hizo su famoso vídeo de hemos llegado, le hemos cogido, le hemos destruido, pues lo que ocurrió es que AFRICOM, que estaba, creo que estaba en Alemania, ¿ok? Localizada en Alemania, consiguió meterse físicamente en el continente africano, ¿ok? Y desde entonces, desde 2012 hasta el día de hoy, han estado expandiendo sus actividades. En Níger, por ejemplo, tiene una base de drones, ¿ok? La cual el gobierno de Níger, el cual llevó a cabo un golpe de estado, no les ha echado. Ha echado a los franceses, pero no ha echado a los americanos. Transición, ¿ok? Entonces, los americanos se mueven militarmente, mientras que los chinos, en cuanto a militar, se limitan a las operaciones de la ONU, ¿ok? Que son como misiones de paz y todo eso. Pero económicamente sí que se está moviendo en prácticamente todos los países del continente africano, porque tienen más que ofrecer. Lo que ofrecen los chinos es eso, construcción de la infraestructura de los países africanos, ¿ok? A cambio de, obviamente, naturales. Las cosas no son gratis, ¿vale? Tengamos esto claro. Y el hecho de que los chinos pidan a los africanos recursos a cambio de servicios, a cambio de infraestructura, eso no equivale a imperialismo o a una explotación imperial, como quieren describir a día de hoy muchos gobiernos occidentales o muchos representantes occidentales. Y muchos africanos dicen, no, eso es lo que hacéis vosotros. Los chinos hacen una cosa diferente y no lo entendéis. O quizá no lo queráis entender y lo queráis describir como tal, porque sabéis que los africanos temen eso. Temen que vuelva el colonialismo, temen que vuelva el imperialismo y lucharán con todas sus fuerzas para evitar eso, y quieres hacerles creer que los chinos vienen con las mismas intenciones. Pero os aseguro que no es así, como lo saben muchos gobiernos en toda África. Saben con quién hablan cuando hablan con los chinos, y no solo eso, sino que hay acuerdos en muchos países donde los chinos prácticamente ofrecen a los gobiernos africanos coger a X cantidad de estudiantes anualmente, llevarlos a China, formarlos en todo tipo de formaciones para que trabajen en diferentes industrias una vez que vuelvan a su país. Telecomunicaciones, IT, ¿ok? Tecnología, todo tipo de industrias prácticamente. Y esto está ayudando muchísimo. No solo esto, sino que también tienen estos contratos en los cuales los chinos tienen un porcentaje de control sobre cierta empresa congoleña, ¿ok? A veces es bastante largo, como el 63% que os he mencionado antes, pero oye, no solo eso, sino que pagan sus impuestos en el país.
pagan sus impuestos en el país, ¿ok? Aparte de esto, tienen contratos también en los que las empresas chinas que vienen a ciertos países africanos, en este ejemplo os pongo Angola, ¿ok? Vienen a Angola, por ejemplo, tienen que emplear a cierto porcentaje de personas del país. Y no solo eso, sino que les emplean y les forman al mismo nivel que sus trabajadores chinos para que en un futuro ellos mismos, los angoleños, puedan llevar a cabo esas acciones sin necesidad de depender de los chinos. Y los chinos aceptan tranquilamente este tipo de contratos. ¿Ok? Os doy algo que ocurrió en el Congo, que fue flipante, ¿ok? Había un proyecto en el Congo, pues ya sabéis, en el Congo hay un río aquí inmenso, os lo enseño. Este río, el río Congo, es súper largo, desemboca en el Atlántico y tiene la corriente, ¿ok? Es muy fuerte, tiene un caudal inmenso. No solo eso, sino que se puede utilizar la fuerza del río para generar electricidad. Una empresa italiana que se interesó por esto y según sus estimaciones decían que la electricidad que podría generar el río Congo, ¿ok? Si les ayudaban a crear estas instalaciones hidroeléctricas, podría alimentar prácticamente al 30% de África. Al 30% de África, ¿ok? Comenzó la inversión, comenzó la construcción y un ataque terrorista que destruyó por completo todo el proyecto. Los primeros países que se opusieron a este proyecto fueron los Estados Unidos, el Reino Unido, etc. No querían ver que el Congo se convirtiese en una central eléctrica para el resto de África, ¿ok? Y esto ocurre continuamente en diferentes países africanos. Entonces, lo que tenemos hoy, el conflicto que tenemos hoy en el Congo, sé que hay mucha gente que tiene muchas emociones, sé que hay mucha gente que lo ve de una forma objetiva, ¿ok? Y lo que ve es lo que cree que está ocurriendo. Pero hay que mirar lo que está ocurriendo detrás. Los hilos, quién está moviendo los hilos, lo que está ocurriendo económicamente y las razones por las cuales esto está ocurriendo. Estamos viendo una transición violenta de las manos de los Estados Unidos neoliberal y las manos de los chinos, lo que algunas personas llaman iliberal. Es liberal, pero es el liberalismo incorrecto, ¿no? Entonces, esta transición es violenta. Y los que sufren siempre son los civiles. Y esto no acaba de ocurrir ahora mismo. Lleva ocurriendo cientos de años en el Congo, ¿ok? La cantidad de personas que han muerto son millones, ¿ok? Entenderéis que yo hablo del Congo con muchos sentimientos, ¿ok? A pesar de que intento no expresarlos, porque es el país del que proviene mi familia, ¿ok? Entonces, para mí, esto es importante. Sé bastante sobre este tema, por eso os he dado muchísima historia sobre ello y espero que os haya gustado. ¿Okay? Cuando miréis lo que está ocurriendo en el Congo, porque están saliendo imágenes, están saliendo vídeos, muchos congoleños estamos acostumbrados a esto y sabemos exactamente qué está ocurriendo, qué pasa, ha habido elecciones, están los chinos, están los americanos, pero sabemos exactamente quién está haciendo esto y quién lo está llevando a cabo. Uno de los mayores enemigos del Congo es Ruanda y Uganda. Son los países que desestabilizan continuamente el país y no le dejan avanzar de ninguna forma. Y están dispuestos a cumplir los intereses de los Estados Unidos y de otros países neoliberales que tienen, pues eso, sus intereses económicos en el país también, están dispuestos a hacerlo, ¿ok? Y luego junto a ellos tenemos a estos rebeldes, ¿ok? Son rebeldes que aparecen de vez en cuando. De vez en cuando desaparecen, de vez en cuando aparecen. Y llevan a cabo todo tipo de acciones criminales, ¿ok? Todo tipo de abuso a la población civil para sembrar miedo. No solo eso, sino para desplazarles. Eso es lo más importante. Sacarles de las zonas donde se encuentran nuevos hallazgos minerales. ¿Ok? Eso es lo importante. La violencia mueve a la gente. Crea nuevos campos de refugiados. Donde esta gente se mueve, se desplaza. ¿Ok? Porque si no utilizas violencia, esta gente no se va a mover. Porque debajo, lo que tienen debajo de sus pies son recursos naturales, los mismos que os he nombrado antes, ¿ok? Entonces es importante entender que en la geopolítica del Congo esto ocurre continuamente y que esto no va a terminar hasta que los intereses de estos países, China y Estados Unidos, pues encuentren, no sé, una forma de vivir o de vivir conjuntamente, ¿ok? Sin más. Entonces, a pesar de que es el Congo, los intereses que existen ahí son globales y afectan al mundo entero, porque Congo es uno de los países más ricos en cuanto a recursos naturales. Y da pena ver morir a estos civiles, da pena ver el sufrimiento en el este del Congo. Ya os digo, esto va a continuar
siempre y cuando estos intereses existan. Y estos intereses existen en muchas regiones alrededor del mundo. La historia del Congo la podéis encontrar en diferentes países alrededor del mundo donde hay un interés, donde hay dos potencias que tienen sus intereses. ¿Ok? Así que espero que este vídeo os ayude a entender la situación del Congo. Por favor, mirad las imágenes, sí, mirad lo que está ocurriendo, sí, pero tenéis que entender el punto de vista, ¿ok? Bueno, tenéis que analizar la situación, no solo mirando a lo que ocurre, pues siempre os van a decir, no, son conflictos étnicos, son conflictos entre tribus, son estos rebeldes M23, son no sé qué, son no sé cuántos, no. Lo que hay detrás es mucho más importante y el contexto histórico es importante entender para entender lo que está ocurriendo a día de hoy. Así que aquí os dejo y os seguiremos informando.